hablé un poco de higiene postural y me parece que en esta oportunidad era interesante hablar sobre la higiene postural en el ámbito de la escuela, ya que nosotros como profes de educación física podemos influir, ¿sí? Nosotros somos agentes de salud y está en nuestro rol poder enseñarles a los chicos de qué manera deben moverse, de qué manera deben adoptar todo su ámbito escolar, que es donde ellos conviven la mayoría del tiempo, y también poder enseñárselo a otros docentes y a los padres. Y bueno, entonces la idea hoy es hablar sobre la higiene escolar y también cómo podemos hacer un abordaje desde un método que algunos quizás ya lo conocen y si no, se los presento y está bueno para interiorizarse. Es un método que se hace acá en Mar del Plata, que se llama PSP, que es posturas secuenciales propioceptivas, y que fue creado por Viviana Pereira, una osteópata que vive acá en Mar del Plata, y es interesante porque nos da varios tips, y yo les voy a mostrar algunos videos que se pueden adoptar para enseñarle a los alumnos cómo estar con una postura correcta. Bien, voy a compartir la pantalla, ¿sí? Les voy a mostrar un Power. La idea es quizás que no se haga tan larga como la charla, que quizás la charla anterior estuve exponiendo mucho más tiempo, sino también darle oportunidad a ustedes para interactuar y que me hagan preguntas. Ahí se ve la pantalla, ¿lo pueden ver? ¿Sí? ¿Alguien que me haga alguna seña? Bien, Ahí se ve genial, bien, Sole. perfecto. Bueno, entonces un poco lo que les había hablado, de lo que vamos a hablar hoy. Primero, para recordar, la higiene postural tiene que ver con ese conjunto de normas, ¿sí? Que consiste en poder enseñar y aprender a adoptar posturas a la hora de realizar movimientos de la vida cotidiana de forma adecuada para no lesionarnos. Actúa principalmente corrigiendo posturas viciosas y erróneas y dando consejos preventivos y ergonómicos. Todo lo que tiene que ver con lo ergonómico es poder adaptar el ámbito de uno, laboral, escolar, ¿sí? El material de trabajo, para evitar consecuencias como luego pueden ser las disfunciones articulares de la columna vertebral, musculares, crónicas. Bien, entonces, justamente es muy importante la prevención que nosotros podamos hacer, y ahora les voy a mostrar por qué. ¿Qué pasa con la higiene postural escolar? Los chicos, como les decían, están muchas horas en el colegio, ¿sí? Adaptándose a un entorno que no siempre es el más cómodo para ellos, y es una edad donde ellos están en pleno crecimiento. Entonces todo lo que ellos vayan a aprender ahí es algo que después van a arrastrar durante toda la vida, y es muy importante que esos hábitos sean los correctos, ¿sí? Y ahí justamente es un espacio idóneo para que nosotros podamos participar y encontrar la manera de poder llegar a ellos, llegar a otros docentes y a los padres. Para poder hablar un poco de lo que es higiene postural escolar, me parece interesante hacer un breve resumen, ¿sí? De lo que tiene que ver la columna. Cuando nosotros a veces hablamos del cuidado, sobre todo hablamos de esa columna vertebral, que es nuestro eje, porque después el resto, tanto los brazos, las piernas, también pueden tener alteraciones, pero generalmente lo que se estructura tiene que ver con lo de la columna vertebral. Bien, cuando nosotros nacemos, ¿sí? Fíjense, yo acá les puse algunas imágenes bastante eh, claras. Cuando nosotros nacemos, tenemos lo que se llama una cifosis total, es decir, tenemos una curvatura cóncava hacia adelante completa, ¿sí? Es lo normal. Luego nosotros empezamos a tener una columna que empieza a querer tener su lordosis cervical, ¿sí? Cuando los niños empiezan a tener un manejo de lo que es el control cefálico, pasa luego a querer rectificarse, y al final del año empezamos a poder tener lo que es la lordosis lumbar. ¿Sí? Ahora vamos a recordar un poquito cómo son esas curvas de la columna. Entonces, nosotros encontramos un niño que sentado, ¿sí? Empieza con una columna totalmente cóncava hacia adelante, pero luego con el control cefálico se empieza a marcar la curvatura cervical, y luego cuando ya está parado, empieza a marcar lo que es la curvatura lumbar. ¿Sí?
En el medio tenemos todo lo que son los movimientos. Cuando el niño gatea, va a empezar también a marcarse la lordosis lumbar y la lordosis cervical, ¿sí? Todo esa movilidad que le va a dar a la columna. Y desde que se sienta hasta que se para, hay una evolución constante. El niño luego pasa a tener una marcha torpe, ¿sí? Pero esas estructuras vertebrales se empiezan a consolidar. Cuando nosotros nos vamos a encontrar con un niño del jardín, ¿sí? Sobre todo un niño de 2, 3 años, hasta 4 podríamos decir, vamos a encontrar una estructura así, ¿sí? Un niño que va a tener las curvaturas más aumentadas, pero es algo normal, nosotros ahí no tendríamos que preocuparnos ni hacer nada en concreto, sí le podemos ir enseñando, pero vamos a encontrar un niño totalmente desproporcionado, ¿no? Quizás con un diámetro cefálico más grande, un aumento de la curvatura lumbar, ese abdomen bien prominente, pero es algo normal de la infancia. Ahora, ¿qué pasa? Luego el niño va creciendo, ¿sí? Hacia los 10 años, ¿sí? En el transcurso va pasando muchas cosas y eso depende de cada niño. A los 10 años es como que pareciera que encuentra un eje simétrico, pero ahí nosotros nos vamos a encontrar con algo que es el pico de crecimiento. Y se los cuento porque es muy importante. Los chicos, cuando empiezan a entrar en lo que es la pubertad, ¿sí? Que es cuando aparecen estos caracteres secundarios, sexuales secundarios, empieza un pico de crecimiento. El crecimiento siempre es bueno, pero cuando el niño está liberado, un niño que crece y entra ese pico de crecimiento agarrado, ¿sí? Ya sea por malos hábitos, ya sea porque las cadenas ya se estructuraron, eso va a ser peligroso. Entonces, en los niños, el pico de crecimiento empieza la pubertad. En las niñas que puede empezar a los 10, 11 años, ¿sí? ¿Qué pasa? Coincide generalmente la pubertad con el pico de crecimiento, ¿sí? Y es generalmente un año antes de que tengan su primer menstruación, su primer menarca, ¿bien? Entonces es importantísimo detectar eso en las niñas porque cuando crezcan es donde después se puede desestabilizar todo. En los niños, en cambio, tenemos a veces un poco más de tiempo, porque cuando aparece la pubertad, recién el pico de crecimiento es un año y medio después. Obviamente que esto varía según, tiene mucho componente genético, varía según el niño, pero estos son los parámetros. Entonces, en esa edad es donde nosotros tenemos que estar súper atentos, porque ahí es donde se empiezan a desestructurar. Necesitamos que pasen ese pico de crecimiento y el niño llegue a un adolescente, ¿sí? Con una columna sana, una columna que si yo la veo de frente o de espalda sea recta, y que si yo la veo de perfil, tenga sus curvaturas, ¿sí? Pero no aumentadas ni rectificadas, ¿sí? Que acuérdense que esas curvaturas junto con los discos intervertebrales son los que nos ayudan a disipar la fuerza, ¿sí? La fuerza de gravedad y a sostenernos y mantenernos sana la columna, si no, nuestra columna prácticamente no podría resistir el paso del tiempo y el desgaste físico a la cual lo sometemos. Bien, entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder intervenir en que una actitud postural, quizás un mal hábito postural, no se convierta en lo que puede ser una disfunción postural ya con una alteración estructural de la columna. Entonces yo acá les pongo algunas imágenes para que se entienda mejor de lo que les digo. Una cosa es un niño que por la mala utilización del celular tenga una actitud que va a llevar hacia una rectificación cervical, ¿sí? O una postura desganada, que es muy común en los niños, que vaya a generar como un aumento de cifosis, un aumento de lordosis, los hombros caídos, la cabeza antepulsada, lo mismo acá. Esas son actitudes posturales. ¿Qué pasa? Si yo no lo corrijo y no estoy atento cómo trabajarlo, cómo prevenirlo, sí luego nosotros nos vamos a encontrar con una cervical totalmente rectificada o un aumento de la cifosis real que cuando yo a este niño quizás le hago un test, veo que la espalda está perfecta. Sin embargo, si lo dejo en el tiempo, ya voy a encontrar que se estructura realmente una jiba y se hace una cifosis estructural,
No quiere decir que no lo voy a poder trabajar, pero va a ser más difícil. El periodo para empezar es antes de que el niño pegue ese pico de crecimiento y empezar a mostrarle cómo es la manera en que ellos tienen que moverse y la manera en que ellos tienen que posturarse. Bien. Y acá también me parece interesante, porque fíjense, en esta imagen se ven todas actitudes posturales y es muy común si ustedes piensan en sus alumnos, niños así, desganados, niños que tienen, lo que les decía, la cabeza hacia adelante, aumento de las curvaturas, y mismo hasta actitudes escolióticas, ¿sí? Que a veces se generan por llevar la mochila de un lado, estar siempre inclinado hacia un lado por una comodidad, y que a lo largo del tiempo van generando, ¿sí? Esa curvatura en la columna que no se estructura, que se trabaja fácilmente. Sin embargo, no siempre, chicos, es así, porque la realidad es que hay veces que hay componentes genéticos que no nos ayudan, pero cuando ya se estructura en lo que puede ser una hiperlordosis de cervicales, un niño que está con la cabeza totalmente para adelante tiene que compensar para mantener la horizontalidad de la mirada, una hiperlordosis totalmente marcada, una escoliosis ya estructurada. Entonces, un poco es eso, la higiene que nosotros le podamos postural, que le podamos brindar a los niños, todo lo que a nosotros se nos ocurra desde el movimiento, y ni hablar, poder detectar algo y derivarlo, ¿sí? a los profesionales que trabajamos justamente con eso, es fundamental. Bien, entonces, ¿cuándo es que se inician, ¿sí? estos hábitos posturales incorrectos? Bueno, es en la etapa infantil, generalmente en la primaria, cuando por esta adopción de biomecánica de posturas inadecuadas, ¿sí? Que generalmente los chicos lo hacen porque es más cómodo, porque les parece más divertido, porque se mimetizan con alguien y lo copian, entonces se va haciendo que esta postura, esta biomecánica postural no sea la correcta, y si perdura en el tiempo, ya se empieza a estructurar para, la vida, para toda la vida de la persona. La población escolar es fundamental trabajar esto, porque ellos, como decíamos, están en continuo crecimiento y a su vez en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo lo que nosotros les brindemos, ellos lo van a incorporar. Tenemos que tener en cuenta también que el alumno realiza la mayor parte de sus actividades sentado, leyendo, escribiendo, estudiando. Entonces es fundamental que sepan cómo hacerlo, ¿sí? Y un poco lo que decíamos, sino con el paso del tiempo, algo que al principio es solo una actitud, algo que solo le genera un poco de dolor a veces, se empieza a hacer algo crónico y cada vez más severo. Cada vez se ven más chicos pequeños, ¿sí? Con dificultades para poder sobrellevar actividades de la vida diaria, ya sea tener que estar estudiando una cierta cantidad de horas, ya sea hacer algún deporte por dolor. Dolor que uno no puede creer que un nene de 10, 11, 12 años tenga un dolor que no puede estar, ¿sí? Que tenga que frenar su actividad, y sucede. Y esto tiene que ver con eso, que los chicos a veces están muy sedentarios, ¿sí? O quizás realizan mucho deporte, pero ya se pasan y no tienen ese momento de descanso, o no saben cómo relajar la musculatura que trabajaron. Por eso es tan importante. Bien, ¿cómo prevenir? Un poco lo que decíamos. En la escuela es el ámbito ideal para poder planificar actividades que tengan que ver con lo ergonómico, ¿sí? Y a mí me parece que el profe de educación física sería el indicado para poder tomar, ¿sí? Las riendas en esto y poder armar talleres, poder enseñarle desde las clases, enseñarle a sus alumnos, a los padres y a los mismos los otros docentes. Porque hay veces que hay muchas cosas que no se hacen por una cuestión de que no se saben, ¿sí? Y no es tan difícil corregirlo. Bien. Yo ahora les voy a dar algunas consideraciones importantes a nivel de lo ergonómico, lo que les decía, poder adaptar el ámbito de trabajo de los chicos, el de uno también como profesor. Obviamente que cuando nosotros nos encontramos en el colegio, el mobiliario ya está, y ninguna escuela nos va a cambiar el mobiliario según nosotros lo que le digamos, pero sí uno puede, yo lo hago mucho con mis pacientes, darle herramientas para que ellos modifiquen. Generalmente las cosas están armadas para una cierta talla,
Y no todos los chicos entran en esa talla. A mí me pasa, yo soy muy alta, más alta de quizás del promedio, entonces las mesas me pueden quedar bajas, las sillas también. Entonces hay veces que darle ciertas herramientas desde, bueno, ponete un almohadón en la silla si lo necesitas, fíjate, es decir, mostrarle cómo tiene que estar cómodo, o ya sea levantar la mesa con un taquito. Se puede rebuscar un montón de cosas con los buzos, con las mochilas, pero para que los chicos estén cómodos. Bien, algunos tips que son importantes. La altura, la mesa, para que sea la adecuada, el plano de la mesa tiene que dar a la altura más o menos del pecho del niño, de manera que los antebrazos estén cómodos apoyados. Y tiene que haber un espacio suficiente entre lo que tiene que ver la mesa y la silla, es decir, tienen que ser simétricos a la hora del tamaño. Muchas veces nos pasa, vieron que uno se sienta y realmente no podés pasar las piernas abajo de la mesa porque no están simétricas, entonces uno termina doblándose hacia un lado, hacia el otro, y trabajando incómodo, ¿sí? El tamaño debería ser lo suficiente como para que uno pueda tener todo el material ahí de trabajo, y la superficie de color mate para evitar la reflectancia, ¿sí? No es tan difícil, pero esas cosas a veces no están. Con respecto a la silla, un poco lo decía, tiene que ser proporcional a la mesa, ¿sí? El niño cuando esté sentado, o los docentes, tienen que poder estar apoyados, los pies en el piso. Es muy importante ese arraigamiento que hay, que ahora lo voy a contar desde PSP, que es un principio, el tema de estar apoyado en el piso para poder lograr un autocrecimiento, las rodillas a 90 grados y la cadera a 90 grados. Y ahora voy a hacer una salvedad que es importante y que parte también de lo que es PSP, esto lo dice mucho Viviana cuando uno hace sus capacitaciones, es que una cosa es arraigarse, apoyarse en el piso y hacer un autocrecimiento. No quiere decirle al niño estarse derecho constantemente, porque el estar derecho y sacando pecho y los hombros atrás no es una postura normal. Como vimos, la columna tiene curvaturas. Entonces es hacer un autocrecimiento para no estar desgarbado, pero no quiere decir estar derecho fijamente. ¿Bien? Entonces, bueno, la postura en los 90 grados y el respaldo de la silla tiene que tratar de que no sobrepase el ángulo inferior de la escápula para que pueda estar apoyado, ¿sí? La espalda. En el caso de que queramos apoyarla, porque ahora vamos a ver en los videitos que les voy a mostrar de PSP, que no siempre es necesario estar apoyado. A veces se puede alternar, y cuando estoy apoyado, sí que toda mi espalda esté apoyada y poner quizás, si no tengo un respaldo que sea de descanso, que se pueda, viste, que sea recto, graduable, de altura, puedo poner un almohadón, ¿sí? Para descansar la zona lumbar. Pero no siempre es necesario. ¿Bien? El borde de la silla anterior también no tiene que ser filoso, tiene que ser redondeado para no perjudicar nuestra circulación sanguínea. Y como les decía, en el caso de que yo esté preparando mi ámbito de estudio en mi casa, lo ideal sería trabajar con una silla de este tipo, ¿sí? Que son ergonómicas justamente, y que tienen el apoyo en el piso con 5 pies, y que son giratorias, entonces uno se puede acomodar mejor. Bien. ¿Qué pasa con la pantalla del ordenador? Lo que tiene que ver con la computadora, que hoy por hoy trabajamos todos. La imagen tiene que ser estable y evitar los reflejos, ¿sí? Debe poderse orientar en giro, en elevación, en inclinación. La idea es poder utilizar caracteres oscuros sobre un fondo claro. Todo esto tiene que ver con la prevención de la visión. El teclado tiene que también poderse inclinar y ser independiente de la pantalla, esto sería lo ideal. Que la superficie siempre es mate y que las teclas estén bien delimitadas, y poder ubicar los elementos de manera tal que nosotros estemos en esa posición, con los antebrazos apoyados en la mesa y podamos trabajar cómodamente. ¿Bien? Bien. Con respecto a la iluminación del cuarto, que a veces uno no le da bolilla, tiene que ser una iluminación que permite una lectura fácil, ¿bien? Tiene que haber poco contraste en lo que tiene que ser el libro, el cuaderno y la mesa de estudio, que va a ser de color claro y mate. El foco de luz
¿sí? Siempre hay que tratar de ponerlo del lado izquierdo para que cuando nosotros pasemos las hojas no tengamos la interferencia de la mano, ¿sí? Y entre el foco de luz y los ojos no tiene que haber ningún obstáculo. Tampoco se recomienda poner la luz de techo arriba de la mesa de estudio, ¿bien? Todas esas cosas son importantes a la hora de podernos armar nuestro ámbito de trabajo. Bien, con respecto al transporte del material escolar, esto también es fundamental, ¿sí? Porque esto en realidad tendría que partir desde la casa, y en el caso de que en la casa uno observe que no, bueno, el docente podría ser el que lo organice y se lo explique a los chicos, porque una vez que se lo explican, los chicos ya lo entienden. La forma más aconsejable siempre es el uso de mochila. En el caso de que se use una bandolera, tiene que ser cruzada, nunca de un lado o del otro. La mochila, lo que decimos es lo adecuado porque reparte el peso entre los dos hombros, ¿bien? Tiene que tener tirantes anchos, con almohadilla, y que se puedan sujetar a la cintura. De esta manera reparto el peso a lo largo de toda la columna, ¿bien? Evitar que la mochila esté excesivamente baja, eso a veces es muy normal, tiene que estar por arriba de la cola, ¿sí? Y lo que tenemos que ver es cómo se organiza el material que llevo adentro. Los libros más pesados y más grandes tienen que estar cerca de la espalda, ¿bien? No se pueden trasladar, los niños sobre todo, no pueden trasladar más del 10% del peso de su cuerpo, ¿sí? Porque ya, si supero eso, no importa con qué lo lleve, ya va a estar es excesiva la carga, entonces no va a haber forma de transporte que lo pueda hacer correctamente. En el caso de que sea una carga superior y que no la puede evitar, ahí se aconseja usar las mochilas con rueditas, pero no llevarlas arrastrando como uno lo ve habitualmente en los nenes, sino empujándolos hacia adelante. ¿Bien? Todos estos tips son cosas que parecen básicas, pero que muchísimas veces no se respetan. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgos más comunes que encontramos a la hora de estudio? Por un lado, encontramos lo que es la fatiga visual, súper común hoy por hoy, ¿sí? Está motivada por esto de tener que fijar la vista en una estructura durante mucho tiempo. Los signos más característicos tienen que ver con ese dolor de cabeza, ese dolor en el fondo de los ojos, picazón, aumento del parpadeo, sequedad, cansancio. Y la fatiga física, que tiene que ver con mantener una postura durante un largo tiempo, que obviamente que si superás una cierta cantidad de tiempo no hay postura que aguante, pero sobre todo una mala postura, ¿sí? Y lo que aparece acá es el dolor, ¿sí? Al principio es un dolor leve, un dolor que enseguida si me muevo y lo modifico no pasa nada, y luego se empiezan a hacer cada vez más severos, ¿sí? Y más crónicos. Con respecto a la fatiga visual, me parece interesante decirles algunas herramientas porque es algo que quizás nosotros no estamos, no es nuestro campo de trabajo, ¿sí? A pesar de que nosotros desde la kinesiología sí trabajamos e influimos, y más los que hacemos todos métodos de terapia manual, porque los ojos no dejan de tener músculos que nosotros también podemos influir. Pero es interesante porque me parece que son herramientas que están buenas saberlas. Hay algunos ejercicios fáciles para hacer en el caso de que uno esté trabajando en la computadora y empiece a tener esa sintomatología, que consisten desde ponerte hielo, no directo, sí, pero ponerte hielo, también hacer ejercicios donde uno movilice los ojos en todas las direcciones, poder masajearte con los ojos cerrados siempre con movimientos circulares hacia un lado y hacia el otro, ¿bien? Hacer algunos ejercicios como puede ser tomar un lápiz, ponerlo a la altura de los ojos y empezar a acercarlo hacia uno y buscar enfocarlo. Y repetir, hacerlo repetidamente, eso también se hace un trabajo con los músculos oculomotores. Y también se puede hacer para descansar la vista, fijar en un objeto lejano, como serían más de 15, 20 metros, y luego fijar en un objeto que esté cerca, y así hacerlo en repetidas ocasiones. Hay muchas más, pero estas son cosas que están al alcance de la mano y que uno se lo puede transmitir a los alumnos. Y de hecho no estaría mal que uno hasta lo pudiera incorporar si cuando uno tiene una clase muy larga, ¿no? Y si ves que los chicos están trabajando con la compu o están cansados. Bien, ahora, ¿qué puedo hacer yo para la fatiga física? Y acá no puse una receta, no puse nada, porque nosotros trabajamos con el movimiento, el profe de educación física tiene un bagaje increíble, a pesar de que a veces creen que no, pero lo tienen.
Entonces me parece que es interesante, y después acá me gustaría escucharlos, saber qué les parece, qué cosas les propondrían desde talleres, desde iniciativas. Yo lo que les voy a decir es, primero lo que tengo que hacer es ver que estén en una postura adecuada, ¿sí? Corregir desde ahí. Luego, generalmente entre los 40 y 45 minutos se recomienda moverse. Si se pueden parar los chicos, sería lo ideal. Si no se pueden parar, se pueden hacer cosas desde la misma silla para movilizar el cuerpo y no estar estancado, porque las articulaciones también, ¿qué pasa? Se fijan, se acortan y después cuesta salir de esa posición. Obviamente que los niños son muy ágiles y no es tanto, ¿sí? Pero si uno lo empieza a prevenir desde ahí, le asegurás una vida útil, una vida que adulta, mucha más placentera, ¿sí? Y luego tener en cuenta esto que habíamos hablado en la charla pasada, que tiene que ver con las cadenas. Si yo sé que estoy sentado, tengo que estar pensando de qué manera y qué cosas voy a tener más acortadas. Entonces tengo que ir siempre a la posición contraria, ¿no? Si yo sé que estoy generalmente trabajando con una rotación interna desde los brazos, ¿sí? Un cierre, estoy sentado, es decir, que todo, mi psoas, todos mis isquios, todo está acortado, por ende tengo que ir a esa posición contraria. Y eso sería como la base. Después hay muchas cosas más para plantearse. ¿Bien? Bueno, eso con respecto a lo que era higiene escolar. ¿Sí? Son tips muy fáciles, pero que no se aplican. Si uno se para en una escuela o observan, se van a dar cuenta que prácticamente nadie lo hace. Y desde los mismos docentes no lo hacemos. Bien, ahora, como les contaba, vamos a hablar sobre lo que es PCP, que es un método que se llama posturas secuenciales propioceptivas. Es un método que fue creado por Viviana Pereira. Es una osteópata que es cordobesa, pero que vive acá en Mar del Plata. Yo tengo la suerte de poder compartir una cátedra en la facultad con ella y haberme podido formar con ella. Y es súper interesante porque les digo, nos puede dar tips para nosotros enseñarlos en la escuela, para poder utilizarlos en este ámbito de la higiene postural, y además está acá, uno se puede formar, puede tomar clases, es dentro de las gimnasias posturales, está muy buena y me parece que hay muchos quizás lo conocen y el que no lo conoce está bueno que se interiorice. Bien, este método ella siempre cuenta que surge porque ella observaba y analizaba que en muchas de las actividades físicas que hacemos, la forma en que se realiza estaba como alejado de gestos motores funcionales. Terminaban siendo movimientos limitados, analíticos, ¿sí? Y con un desequilibrio neuromuscular importante. Que a la larga, en vez de ayudarnos, ¿sí? Terminan perjudicando a la postura y generando lo que son patologías y dolencias crónicas. Entonces, a partir de esa observación de años, ella empieza a formar este método que está pensado para un entrenamiento de lo que tiene que ver los requerimientos físicos de la vida diaria, teniendo como base de influencia los captores posturales. ¿Sí? Los captores posturales son a partir de los cuales nosotros recibimos la información y luego la procesamos. Ella se basa, en este caso se basó en tres, tuvo en cuenta los pies, con 3 puntos de apoyo. Ella habla de 3 clavitos que nosotros tenemos en el pie, que hay que tener en cuenta, eso ahora lo voy a explicar. Los ojos, siempre manteniendo la horizontalidad de la mirada, y los dientes y la articulación temporomandibular, que también es un captor importante. ¿Bien? A partir de acá, ella desarrolla este método que tiene 3 principios básicos. Y estos 3 principios básicos se pueden después adoptar a cualquier postura que nosotros queramos hacer. Entonces es muy interesante. ¿Cuáles son estos principios? Está la respiración diafragmática, ¿sí? Nosotros la respiración diafragmática es la respiración con la cual nosotros nacemos, ¿sí? Pero luego, por las demandas de la vida, la vamos modificando y generalmente pasamos a tener una respiración más torácica,
Pero la respiración diafragmática, que es a través del músculo del diafragma, a través de esa respiración que nosotros logramos inflar nuestro vientre, es la que ella parte. El apoyo plantar, como les decía, este método todo el tiempo habla de arraigarse al piso a través de tres puntos, uno lo que sería en el dedo gordo, otro lo que sería en el dedo pequeño, más llegando hacia el metatarso, no tan en las falanges, y otro clavito que sería entre el talón y el arco del pie. Entonces, de esta manera marcarías como un triángulo, y estar muy consciente de ese apoyo. Y luego una contracción isométrica de los grandes grupos musculares en cadena cinemática cerrada, es decir, siempre tratando de que esa cadena esté en un apoyo. A veces son los pies, a veces son las manos, a veces son las rodillas, ¿sí? Bien, entonces, a partir de acá, ¿en qué consisten? Es una sucesión de posturas sostenidas en el tiempo con una contracción muscular de grandes grupos, utilizando la respiración diafragmática en combinación con esta fuerza. La respiración es fundamental porque si un músculo está oxigenado, ¿sí? Es difícil que duela un músculo oxigenado. Generalmente los dolores, ¿sí? Aparecen cuando el músculo pierde la oxigenación, la vascularización que necesita. Las posiciones en que se puede realizar son en las que utilizamos diariamente, los decúbitos, el estar sentado, parado. Bueno, y esto permite como recuperar esa estabilidad, ese equilibrio, esa fuerza funcional para poder hacer actividades de la vida diaria, ¿sí? Sin percibir dolores. Entonces termina siendo una herramienta útil para un autocuidado postural. ¿Bien? Entonces, esto sería una introducción de lo que es el método, me parece más interesante que lo vean. Yo voy a compartir con ustedes, Vivi me mandó 4 videos donde hablamos de postura, cómo se aplica el PCP a movimientos básicos, desde sentarse y pararse con un escritorio, levantar un objeto, ¿sí? Ya sea con peso o sin peso, y la marcha. Entonces, son videos cortos que se los voy a compartir, ¿sí? Vamos a ver que se escuche bien. Tengo que hacer ahora una movida acá. Bueno, no sé, no he visto si alguno tenía alguna duda. Ahora cuando terminamos de ver los videos, ya abrimos el debate como para sacarnos dudas, ¿vale? Y hablar un poco más del tema. Bien, a ver. Este sería el video de para pararse y sentarse. PCP básico para sentarse y pararse de una silla, banqueta o cualquier superficie que sirva para sentarse. La intención del PCP adaptado a estas actividades de la vida diaria es siempre poner en juego los principios, que son 3, apoyo de los pies en el piso, respiración y contracción muscular de las piernas, accionarlas siempre en esas funciones. Entonces, si yo, por ejemplo, me quiero sentar, lo que tengo que hacer es mirar, observar dónde me quiero sentar, especular el ancho de hombros de mis piernas y simplemente dejar caer mi cuerpo hacia adelante, ¿sí? Y dejar que mis pies me lleven en reacción hacia el apoyo de mi cola en la silla. Una vez que mi cola está apoyada en la superficie, recién ahí puedo tomar las diferentes posiciones de sentado. Una puede ser esta, siempre accionando con uno de los pies que está hacia el piso, apoyado, ¿sí? Otra opción puede ser esta es muy importante para los adolescentes, para la escuela, porque es una posición donde se elonga mucho la columna. Voy a mostrar lo mismo de perfil. Si quiero sentarme, entonces, de culo, me pongo cerca de donde me voy a sentar y hago de cuenta como si quisiera buscar algo al piso. Si tengo algo adelante no me agacho tanto, pero lo importante es no cerrar las rodillas y no tirarse en el asiento. Entonces la manera correcta sería esta. Una opción es esta.
Y otra opción, y muy linda, muy agradable para elongar la columna, es esta. Son buenas posiciones para estar sentado. Lo incorrecto de sentarse sería hacer esto. Tirarse en la silla o sentarse en esta posición. Bien. Es muy claro cómo se pueden aplicar los principios. Ahora les voy a mostrar un videíto de cómo sentarse y pararse en relación a un escritorio, ¿sí? Cualquier cosa me dicen si no se escucha bien. PCP aplicado para sentarse y pararse con una silla y una mesa. Tengo que venir, enfrentar la mesa, tratar de meterme siempre, abrir las piernas para efectivizar las dos piernas que tenemos con respecto a una columna. La columna no hace falta ponerla derecha, simplemente lo que tengo que hacer es flexionar las rodillas y siempre descargar mi peso para adelante y fundamentalmente no tirarme en el asiento. Una vez que me siento, acomodo mis piernas, puedo acomodar la silla cerca de la mesa y lo ideal, si es para trabajar con una computadora, si es notebook, lo ideal es colocarla lejos y poder poner los apoyos de los codos en esta posición. ¿Sí? No es importante poner derecha la espalda, tampoco hay que pegar la espalda con un respaldo de la silla, porque los pies quedarían en el aire. El principio del PCP en las posiciones de sentado o parado siempre tienen que responder a la reacción de apoyo en el piso de los dos pies. ¿Sí? Entonces, posición, ahí para trabajar, para escribir. Hay otras variantes, pero siempre que quiero salir de esta posición, voy a hacer exactamente lo mismo. Siempre para adelante, o para adelante acá, o adelante en diagonal, de manera que puedo utilizar con las dos piernas o una sola, pero siempre las dos piernas. Bien. Ahora, el próximo video tiene que ver con el levantar un objeto, ¿sí? Del piso. Vamos a ponerlo. Creo que son súper claros, pero después los hablamos. Explicación corta de adaptación del PSP para agacharse a buscar algún elemento en el piso, con peso o sin peso. La intención de agacharse hacia el piso siempre va a ser abrir, efectivizar nuestras piernas abriéndolas, y dependiendo de lo que tenemos que buscar en el piso, si no es tan pesado, nos podemos agachar simplemente hasta que nuestro brazo, nuestro largo del brazo, junto con un ejercicio en sentadilla, nos habilita a buscar eso que no tiene peso. En el caso de una lata que es un poquito más pesado, puede usar otro tipo de cintas. Cintas se le llama a la separación que uso entre los dos pies. Esta es una cinta bilateral y puede usar una cinta antero-posterior. El objetivo es que siempre el cuerpo esté repartido en el medio de nuestra pelvis, o sea, que el peso se reparta entre las dos piernas. Bien. Y por último, es un video en relación a la marcha, que también es súper interesante. Ahí lo compartimos. Bien. A ver si se escucha. Bien, PCP aplicado a la marcha del ser humano. Nuestra marcha es tridimensional. Los principios del PCP se aplican para que nuestra marcha sea óptima y que gaste poca energía. ¿Cómo se resume eso? Quiere decir
que nosotros estamos parados en las dos piernas, apoyados en nuestros dos pies, y cuando decidimos caminar, lo que debería hacer nuestro cuerpo automáticamente es balancear, llevar todo el peso hacia una pierna, nuestro cuerpo debería quedarse en el medio, y automáticamente una de las piernas sale hacia adelante, apoya el talón, y se traslada el peso, lo que traduce que nuestra pelvis hace un movimiento tridimensional, por lo que nuestra columna de esa manera no sufre. Si me ven de atrás, la marcha normal sería un paso corto que hace que mi pelvis desvirtúe la fuerza hacia un lado, me apoyo en la pierna derecha en este caso, y se balancea la pierna izquierda mientras vuelvo a hacer lo mismo hacia el lado contrario. Conclusión, nuestra marcha debería ser todo el tiempo tridimensional. Con respecto a la secuencia a nivel de los pies, si la muestro de perfil, esto se resume a que el pie que hace la fase de balanceo, lo primero que apoya es el talón, luego apoya el borde, no el borde externo, sino el clavito, el apoyo externo de nuestro metatarso, y finalmente cuando hacemos el desplazamiento hacia la pelvis, se efectivizan los tres apoyos, lo que nos da una resultante en cadenas musculares hacia nuestro ombligo. Y automáticamente daríamos el paso siguiente. Esto se demuestra así en forma lenta, pero lo normal es que cuando el ser humano automatiza la marcha, esto se le imprime la velocidad que uno quiere. Bien. Bueno, estos eran los videos que quería compartirles, ¿sí? Me gustaría ahora escucharlos a ustedes, si tienen alguna duda, si quieren preguntarme algo sobre la temática, y ya con eso estaríamos con la charla de lo que tenía ganas de contarles para hoy. Yo, Sole, si puedo comentar algo. Sí. No, también agregar un poco en relación al tema anterior de en las etapas escolares, cuando uno porta la mochila todo el día por ahí, o apuntando generalmente a los profes o los que están estudiando, a las etapas de formación, que cuando el chico llega por ahí 5 o 6 de la tarde del entrenamiento, deportes de equipo más que nada, no en deportes individuales porque es una cosa diferente trabajar con el profesor mano a mano. Pero deportes de equipo, cuando uno por ahí está a cargo de todo, de cobrar las cuotas, sí, de hacer entrar en calor, de dar la parte técnica, deja de lado por ahí unos chicos 5 o 10 minutos, y el chico por ahí llega al deporte, no sé, como el básquet, te deja la mochila en un rincón y se pone a volcar en el aro. O por ahí de fútbol se pone a tirar fuerte en mitad de cancha. Y en esos 5 o 10 minutos por ahí es la peor predisposición del cuerpo, porque recién llega del colegio, se baja del colectivo, o caminó con la mochila 5 minutos, y por ahí sería bueno también concientizar un poco al que trabaja en ese sector. Totalmente, totalmente. El cuerpo tiene que prepararse para la actividad física siempre es buena, pero el cuerpo tiene que prepararse, ¿no? Uno no puede poner el cuerpo de 0 a 100 sin ningún tipo de preparación. Obviamente que esa preparación fue cambiando, hay distintos criterios de trabajo, ¿sí? Pero que el cuerpo se tiene que preparar, eso es tal cual y me parece muy bien. Y me parece que el profe estaría bueno, a veces tomar un rato de una clase para hablarle a los chicos, preguntarles, o mismo observarles, que los muestren a ver sus mochilas, cómo las llevan, cuál es su rutina. Me parece que es algo súper interesante y que es algo para la vida diaria y que se lo van a llevar para el resto de su vida. Así que sí, totalmente. Gracias. No sé si alguien más quería. Sole, yo te hago una pregunta. No puedo activar la cámara, no es que no la ponga, pero no pude activarla. Sole, te hago una pregunta. Si tenés que elegir entre, obviamente, cargar la mochila por más bien cargada que esté y arrastrarla, elegimos siempre arrastrarla, ¿no? ¿O no? En el caso, claro, pero el tema es no llevarlo arrastrado generalmente como uno ve a veces que los nenes lo llevan atrás,
sino empujándolo como si fuera un carrito de supermercado. Esa es la forma correcta. Bien, como no la lleva nadie. Como no la lleva nadie, exactamente. Claro, bueno. Pero sí, el ideal sería, a ver, que observar bien cómo, yo hoy por hoy, bueno, no tengo niños en edad escolar de estudio, ¿no? Yo sé que las demandas son terribles a nivel a veces de los materiales que tienen que llevar, pero lo ideal sería que se puedan organizar de manera de no tener que llevar siempre las cosas, ver de manera capaz de dejar si tienen lockers, o mismo planteárselo en el colegio, y que los chicos estén lo más liviano posible, sí. Sole, hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Me Gris? parece importante también la educación del movimiento para colocarse la mochila, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso me pareció súper interesante poderles transmitir desde lo que es PCP los principios básicos y a partir de ahí saber con qué grupos musculares nosotros contamos que pueden estructurarnos mucho mejor y no hacer movimientos repetitivos a veces con las articulaciones, sobrecargándolas y que a la larga nos terminan trayendo algún tipo de patología crónica. Sí, totalmente. Yo quería hacer un pequeño aporte. Hola, buenas tardes a Hola, todos. Mecha. Sole, en relación al PHB, que es el pico de máxima velocidad de crecimiento, que se da una sola vez en la vida, que coincide con esto que vos explicaste anteriormente, y desde lo práctico, desde lo operativo, los profes, ¿qué podemos hacer? Porque ¿cómo sabés que un chico está en su pico de máxima velocidad de crecimiento? Es una sola vez en la vida, que tiene relación con el desarrollo de los órganos internos también, y que está relacionado con las posibilidades de fuerza que puede hacer después y demás, que eso impactaría con nosotros en qué tipo de ejercicios podemos trabajar. Sencillamente con medirlos y pesarlos, por ahí cada 3 meses, más o menos, tal vez pesarlos, depende qué tipología de chicos tengamos, puede ocasionar, hay que pedir autorización a los padres, pero a veces con medirlos, cuando empieza el ciclo escolar, cada 3 o 4 meses, ir haciendo una propia curva de cada chico con algo sencillito dentro de las posibilidades de cada uno. Cuando eso deje de ser lineal y sea exponencial, es el periodo que el chico tiene su máxima velocidad de crecimiento. Y creo que es muchísima lectura para los docentes. Porque No, si no, a mí, sí, me parece súper interesante, Mecha. Sí, como que si no estamos, porque tampoco es aujímetro, ¿no? Porque si no el profe, desde lo cotidiano, ¿cómo hace? Entonces, yo el año pasado, que lo planteé, por ahí lo doy en las clases y demás, el tema, cuando puedo meterlo en alguna cursada, y se planteó esto de, bueno, hoy en día que no podés, necesitas autorización de los padres para tocar a los chicos, pesarlos en caso de que haya chicos con exceso de peso, esas cuestiones obviamente que son para analizar, pero digo, me parece que a veces tomarnos un ratito para hacer este trabajo, aunque sea medirlos, si bien hay una relación entre peso-talla que nos marca el crecimiento y demás, el desarrollo, pero bueno, con medirlos a veces nos va dando más o menos en qué proporción viene creciendo, porque eso también impacta directamente en las posibilidades de movimiento que tiene cada uno. Totalmente. Yo lo que creo es que se podría plantear, como decíamos, el pico de crecimiento va a suceder generalmente en un cierto grado. Entonces, de repente, como un objetivo, ¿sí? Ese año, desde un trabajo anual, enseñarle a los chicos, hacer un taller. Para esto hay que educar a los padres, hay que contarle lo que uno quiere hacer, uno quiere prevenir. Y la realidad es que el ojo está bastante entrenado, el ojo del profe está acostumbrado a observar 1000 cosas al mismo tiempo. Sería cuestión de ajustarlo en esto. Vos te vas a dar cuenta cuando un chico empieza en el pico de crecimiento porque pasa a hacer algo totalmente desestructurado, ¿sí? De algo simétrico empiezan como a crecer desmedidamente, no todos los huesos, los músculos no acompañan, se empiezan a cortar, de repente un ejercicio de flexibilidad que le salía no le sale más, y vos decís, pero este chico, ¿qué le pasó? Le pasó que está creciendo. El crecimiento siempre es bueno, pero estaría bárbaro que uno tenga un poco más el ojo afinado para prevenir ciertas cosas y enseñarlas. Y me parece que es súper interesante.
Se pueden hacer hasta desde objetivos planteados en las escuelas. Sí, porque Pero además bueno. a los chicos, cuando se los propones, desde que te ayuden por ahí a medir, les gusta. No es que te ayudan y participan y lo ven como una experiencia positiva, no es que que no les guste, ¿no? No, por eso, Como yo decís creo vos, que tomarse un pedacito al principio de año, en algún Mm. momento, no es una cosa lenta, es una cosa rápida. tal cual, yo creo que está bueno, hay que ver cómo se puede plantear, pero también hay que ver el lugar que uno le dan en el Sí. ámbito escolar, pero me parece que Sí, es lo algo muy, contextual. muy piola para hacerlo. Y siempre explicando la importancia, ¿no? De lo Sí. que uno plantea. Sí, sí. Bien. Sole, Bueno. ¿te puedo preguntar una cosa? Sí, ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿cómo estás? Consulta, Sole, basándonos o siguiendo con esto que decía Mercedes en el tema de la observación y el ojo del profe y todo, ¿cómo podemos llegar a detectar en los chicos algún problema de lo que acabas de hablar de postura y todo lo demás cuando notamos un déficit en la carrera del chico, ¿no? Que no sea